20 años casada, 20 años durmiendo al lado de un hombre que lloraba todas las noches de madrugada. Yo le preguntaba, él decía que era una pesadilla. Yo insistía, él se cerraba. 20 años en la oscuridad, hasta que un derrame cerebral le quitó el habla y cuando la boca se cerró del todo, la mano se abrió. Agarró un cuaderno y empezó a escribir. Y lo que salió de esas páginas, mis queridos, destruyó todo lo que yo creía saber sobre el hombre al que llamé mi esposo. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno que vinieron a hacerme compañía hoy. Qué bueno de verdad. Arrimen una sillita, siéntense cerquita de mí, que esta abuelita tiene una historia que contarles que les va a llegar al corazón. Mi nombre es Imelda. Imelda Solís Cervantes. Tengo 62 años y vivo aquí en Aguascalientes. Esta ciudad bonita que huele a tierra mojada cuando llueve, que tiene sus calles empedradas en el centro y sus barrios coloridos que parecen un zarape tendido al sol. Aguascalientes es así, bulliciosa de día con los vendedores en el mercado, con los camiones pasando, con el olor de las carnitas y los tamales que se mezcla con el humo del copal en las iglesias, y silenciosa de noche, cuando solo queda el murmullo del viento entre los árboles del jardín y el sonido lejano de las campanas de la catedral dando la hora. Tiene un olor que solo quien vive aquí conoce. Olor a tierra caliente mezclado con guayaba y jacaranda en primavera, un olor que se pega a la ropa, al cabello, a la piel. Es el olor de mi casa. En este momento, mientras platico con ustedes, estoy aquí en mi pila del patio haciendo jabón artesanal. Así es, jabón casero de aceite usado, sosa cáustica y esencia de hierba santa que yo misma siembro allá en ese cajoncito pegado a la barda. Aprendí a hacerlo con una vecina mía, la doña Carmela, que vive 3 casas para abajo. Doña Carmela es una aguascalentense brava, de esas que no se guardan nada, que dice lo que piensa y al que no le guste que se aguante, pero tiene un corazón del tamaño del santuario de Guadalupe. Fue ella la que un día llegó aquí a mi casa con una cubeta llena de aceite usado y me dijo, «Imelda, vas a aprender a hacer jabón, que es terapia y economía», y me enseñó. Hace unos 4 años que empecé y ya se convirtió en mi terapia de verdad. Hay gente que reza el rosario, hay gente que sale a caminar, yo hago jabón. El proceso es lento, ¿saben? Hay que medir todo con cuidado, mezclar despacio, mover en el punto exacto con la cuchara de madera sin parar, porque si no quedan grumos. Después hay que vaciar en los moldes de cartón de leche, esas cajitas cortadas a la mitad, y esperar que cure por semanas. Exige paciencia. Y la paciencia, mis queridos, es algo que la vida me enseñó a las malas, pero me enseñó. El olor de la hierba santa va llenando todo el patio. Entra a la cocina, sube por el pasillo, se esparce por toda la casa, y es un olor bueno, ¿saben? Olor a limpieza, a frescura, a cosa nueva. Me gusta pensar que el jabón que yo hago limpia más que la suciedad. Limpia el alma. Cada barra que corto y envuelvo con cuidado, siento que estoy convirtiendo algo que iba a la basura en algo útil, algo bonito, algo que sirve. Y la vida hizo eso conmigo también. Agarró todo lo que yo creía que era basura, el dolor, la confusión, los años de silencio, y lo convirtió en sabiduría. Mi departamento es pequeño, 2 recámaras, sala, cocina, y este patio apretado donde apenas caben la pila y el tendedero. Está en el 2º piso de un edificio sencillo, en la calle Galeana, cerca del centro de Aguascalientes. Edificio antiguo, sin elevador, con una escalera de escalones gastados que crujen cuando uno los pisa. La pintura de la fachada ya se ha descascarado 3 veces desde que vivo aquí. El portón de fierro se oxida cada temporada de lluvias, pero es mi rinconcito. Cada centímetro de este departamento tiene mi historia pegada en las paredes, impregnada en los azulejos, escondida en los rincones. Vivo aquí hace 20 años. 20 años en este mismo departamento, subiendo esta misma escalera, abriendo esta misma puerta, encendiendo esta misma luz del pasillo que parpadea cuando uno la prende. 20 años de rutina. Café a las 6, trabajo a las 7, comida al mediodía, telenovela a las 9, cama a las 10.
Mi vida entera fue hecha de rutina. Me gustaba. La rutina me daba seguridad, me daba la sensación de que todo estaba en su lugar, de que el mundo tenía sentido, de que yo podía anticipar el mañana. Pero había una cosa en mi rutina que no estaba en su lugar, una cosa que pasaba todas las noches en la oscuridad de mi recámara, por ahí de las 3 de la madrugada, una cosa que duró 20 años enteros y que yo nunca pude entender hasta ahora. Y antes de que continúe, mis queridos, quiero pedirles una cosita especial a ustedes que me están escuchando ahora mismo. Cuéntenme aquí, en los comentarios, desde qué ciudad me están viendo y a qué hora están viendo este video. ¿De madrugadita? ¿Con ese cafecito caliente? ¿A la hora de la comida? ¿Descansando un ratito? ¿O ya de noche, acostaditos en la cama? Me encanta saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un momento para escuchar a esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Y si este video les llega al corazón, aprieten ese botón de like y suscríbanse al canal de Memorias de las Abuelas, que eso ayuda muchísimo a llevar estas historias a más gente que necesita escucharlas. ¿Trato? Vamos a crear una cadena de cariño aquí. Pues bien, volviendo a donde estaba. Decía que había una cosa en mi rutina que no estaba en su lugar. Esa cosa era el llanto de mi esposo, el Abundio. Todas las noches, sin excepción, durante 20 años de matrimonio, el Abundio lloraba durmiendo. Un llanto bajo, apagado, escondido. Y yo nunca supe por qué, hasta el día en que la vida le quitó la voz y en lugar de palabras apareció un cuaderno. Y lo que él escribió en ese cuaderno puso de cabeza todo lo que yo creía conocer sobre ese hombre. Pero para que ustedes entiendan bien esta historia, necesito regresar al principio. A mucho antes, a cuando yo era niña y la vida todavía era simple, a cuando el mundo cabía en la palma de mi mano y el futuro era solo una promesa bonita que yo ni sabía que podía romperse. Yo nací aquí mismo en Aguascalientes, en 1964. Hija del señor Edmundo Solís, hombre delgado, moreno, quemado de sol, que trabajaba en el mercado cargando cajones el día entero. Costales de masa, cajas de verdura, bultos de tela. Llegaba a casa con la espalda molida, los brazos marcados por las cuerdas, la camisa empapada de sudor. Se bañaba con cubetazos, se ponía un pantalón limpio y se sentaba en la puerta de la cocina fumando un cigarro de hoja, mirando hacia la calle, como si la calle tuviera respuesta para todas las preguntas que él nunca hacía en voz alta. Mi papá era hombre de pocas palabras. Podía pasarse un domingo entero sin abrir la boca, pero cuando hablaba, hablaba bien. Hablaba corto y directo, sin rodeos. Mi mamá era la doña Nazaria. Nazaria Olivares de Solís, el opuesto completo de mi papá. Doña Nazaria hablaba hasta por los codos, por los ojos, por el cuerpo entero. Era costurera de mano, de esas que hacían vestido de novia, ropa de bautizo, uniforme de escuela, todo a ojo y a tijera, sin molde ninguno. La máquina Singer de mi mamá era el sonido de mi infancia. Ese tec-tec-tec ritmado que empezaba de mañanita y solo paraba cuando se ponía el sol. Ella cantaba mientras cosía, contaba historias mientras cocinaba, regañaba cantando, reía fuerte, lloraba fuerte, todo en ella era sonido. La casa solo se quedaba en silencio cuando ella dormía. Y aún durmiendo, a veces renegaba como si siguiera cosiendo en sueños, como si la aguja no parara ni en el descanso. Vivíamos en una casa de tabique sin aplanar en la calle de los Rosales, por el rumbo viejo de la ciudad. Casa sencilla, piso de cemento quemado que enfriaba los pies de noche, techo de teja que dejaba entrar un airecito bueno cuando hacía calor, pero también dejaba entrar la lluvia cuando llovía fuerte. Poníamos cubetas por toda la casa en los días de aguacero. Pin, pin, pin. Cada cubeta con un sonido diferente, como si la lluvia tocara música en nuestra pobreza. Había 3 cuartos, una recámara grande donde dormíamos todos amontonados, una sala que servía de taller de costura de mi mamá, y una cocina con fogón de leña pegado a la pared, y una mesa de tabla que mi papá hizo con sus propias manos. El baño estaba afuera, en el patio.
una casucha de madera con una puerta que no cerraba bien y que uno sostenía con el pie mientras hacía sus necesidades. Uno se acostumbraba. Uno se acostumbra a todo cuando no conoce nada diferente. Éramos 5 hijos. Yo era la de en medio. El mayor era el Jerónimo, serio como el papá, que desde chico ayudaba en el mercado y no se quejaba de nada. Después venía la linda Lupe, mi hermana mayor, que era bonita a doler, cabello negro largo, ojos rasgados, cintura delgada, y vivía con la cabeza en las nubes soñando con artistas de la radio y pasándose bálsamo en los labios con papel de dulce arrugado. Después yo, la Imelda, que era la callada de la casa. Me quedaba en mi rincón observando todo, leyendo los recortes de periódico que mi mamá traía para envolver las telas, juntando palabras como quien junta conchitas en la orilla. Después del medio venía el expedito, que era de lo más travieso. Siempre en algún enredo, subiéndose a los árboles de guayaba, cayéndose, llegando a casa todo embarrado y llevándose su cuerazo de mi mamá, que más parecía cariño que castigo. Y por último la Raimundita, la chiquita, que era el consentido de todos, porque nació pequeña y frágil, y todo el mundo tenía miedo de que no iba a salir adelante, pero salió. Salió y se hizo más fuerte que todos nosotros. Mi papá no era cariñoso de abrazar y besar, no. Era cariñoso de otra manera. Cariñoso de gesto, de acción, de presencia muda. Era él quien traía mangos del mercado para nosotros, escogía los más maduros y los escondía en la bolsa para que nadie del trabajo los viera. Era él quien arreglaba la chancla de la Raimundita con alambre y resistol, sentado en la puerta de la cocina con la paciencia de un relojero. Era él quien se quedaba despierto toda la noche cuando alguno de nosotros tenía fiebre, pasándonos un trapo mojado en la frente, sin decir una palabra, solo con esa mirada preocupada que valía más que cualquier frase. Mi papá demostraba el amor haciendo, no hablando. Y yo, sin saberlo, me enamoré en el futuro de un hombre igualito en ese aspecto. Solo que el silencio de mi papá era de timidez. El silencio del Abundio era de dolor. La infancia en Aguascalientes era buena, mis queridos, sencilla, pobre, pero buena. Buena de ese modo que solo quien lo vivió sabe describir. Jugábamos en la calle sin miedo. Corríamos descalzos en el callejón, persiguiendo perros y chapoteando en los charcos cuando llovía. En las tardes, mi mamá nos daba tejocotes con chile piquín que ella preparaba en un vasito de plástico, y lo comíamos sentados en el escalón de la puerta mirando cómo el sol se iba metiendo detrás de los cerros. Comíamos guayabas, tejocotes, zapotes, tunas, todo lo que la naturaleza daba de gratis. Mi mamá hacía agua de Jamaica con piloncillo, que era la cosa más rica del mundo, rojita, fresquita, con ese sabor entre agrio y dulce que te hacía pedir más. Y en las fiestas de septiembre, la ciudad entera se volvía una fiesta. Los barrios decorados con papel picado de colores, los castillos de fuegos artificiales tronando en la noche, el olor a pólvora y a buñuelos mezclado en el aire frío de la temporada, los jarritos de atole de guayaba que vendía don Refugio en su carrito, el pozole de doña Esperanza que sacaba su cazuela enorme a la banqueta, los tamales de rajas que mi mamá hacía para el Día de Muertos y que eran los mejores de la cuadra, por lo menos así lo sentía yo con mi cabeza de niña. Tamales gordos, oliendo a chile ancho y a masa de maíz, envueltos en su hoja de maíz y atados con su tirilla. Yo le metía el dedo a la vaporera cuando mi mamá no veía y ella me daba un coscorrón, pero ya dejándome lamer el dedo. No teníamos mucho, no. La ropa se contaba con los dedos, los zapatos eran lujo de día de fiesta, los juguetes eran de lata, de madera y de imaginación. Pero había comida en la mesa, aunque fuera frijoles con tortilla y salsa todos los días, y había amor dentro de la casa. Mi papá y mi mamá se respetaban. Nunca vi a mi papá levantarle la mano a mi mamá. Nunca vi a mi mamá humillar a mi papá delante de nadie. Eran compañeros, trabajaban juntos, sufrían juntos, reían juntos, y nos criaron a los 5 con firmeza, pero con ternura. Con esa firmeza que no lastima, que enseña. Con esa ternura que no amolenta, que fortalece. Yo era la hija a la que le gustaba quedarse callada observando el mundo.
Mientras el Jerónimo ayudaba en el mercado y la Lindalupe se peinaba frente al espejo, yo me quedaba sentada en el piso de la sala viendo a mi mamá coser. Observaba cada movimiento de su mano en la máquina, cada corte de tijera en la tela, cada puntada precisa y certera. Mi mamá decía: «Imelda, pareces gatita. Ahí te quedas calladita nada más mirando». Y yo me quedaba, porque me gustaba entender cómo funcionaban las cosas, cómo un pedazo de tela se volvía vestido, cómo un puño de masa se volvía tortilla, cómo el silencio de una mirada entre mi papá y mi mamá significaba más que 1000 palabras de amor. Esa curiosidad callada, esa manía de observar e intentar entender sin preguntar, me acompañó toda la vida. Y fue ella la que me hizo pasar 20 años observando al Abundio en silencio, observando cada detalle, cada gesto, cada llanto apagado en la almohada, intentando armar un rompecabezas del que yo no sabía que existía, intentando leer un libro escrito en un idioma que yo no conocía. En la escuela yo era alumna aplicada. No era la más inteligente del grupo, pero era la más esforzada. Me sentaba en la primera fila, copiaba todo del pizarrón con letra chiquitita y cuidadosa, hacía la tarea cada noche en la mesa de la cocina, a la luz de una veladora cuando se iba la luz, que se iba bastante seguido por el rumbo donde vivíamos. Mi mamá decía que el estudio era la única herencia que los pobres podían dejarles a sus hijos, y yo me lo tomé en serio. Tan en serio que dormía con el cuaderno debajo de la almohada, como si las letras fueran a entrarme a la cabeza por osmosis durante la noche. Quería ser alguien. Quería un trabajo con sueldo fijo, trabajar en un lugar con aire acondicionado y piso de mosaico, usar ropa bonita y zapatos cerrados. Sueños sencillos de niña pobre de Aguascalientes. Sueños que cabían en la palma de la mano, pero que parecían inmensos cuando uno los miraba desde el piso de cemento quemado de nuestra casa sin aplanar. Y esos sueños se fueron construyendo despacito, ladrillito por ladrillito, mientras la infancia iba pasando como pasan las nubes sobre los cerros, despacio, pero sin parar. La vida me iba preparando sin que yo lo supiera para todo lo que vendría después, para todo lo que yo todavía ni imaginaba que existía, para todo lo que me estaba esperando del otro lado de los años, escondido detrás de una sonrisa educada y un llanto de madrugada. La adolescencia llegó despacio, como todo en Aguascalientes. La ciudad no tenía prisa para nada. El tiempo pasaba al ritmo del mercado, en el ir y venir de la gente, en el ciclo de las estaciones, que aquí son 4, pero la más recordada siempre fue la del frío seco de diciembre, cuando mi mamá ya decía: «Ándale, ya sáquense los suéteres», y todos buscábamos el cobertor de lana que olía a guardar. Terminé la secundaria a los 15 años y empecé a ayudar a mi mamá en la costura. Cortaba tela, pegaba botones, hacía dobladillos, planchaba las piezas listas. Me gustaba el trabajo de las manos, la concentración que pedía, el resultado bonito al final. Pero yo quería más. Quería ese trabajo con sueldo fijo que soñaba desde chica. Entonces hice un curso de mecanografía en una escuelita particular que había en el centro, cerquita del Jardín San Marcos. Lo pagué con el dinerito que ganaba ayudando a mi mamá, juntando centavo por centavo durante meses. Aprendí a teclear en aquella máquina de escribir Olivetti con velocidad, los dedos bailando en el teclado, sin ver las letras. El maestro decía: «Imelda, tienes dedos de pianista, pero en lugar de música, tú haces documentos». Y yo los hacía con orgullo. A los 17 conseguí un trabajo en una tienda de telas en el centro, Telas Aguascalientes, de don Arlindo, un señor que vino de San Luis Potosí buscando mejor vida y se hizo vendiendo cambaya, popelina y encaje. Yo atendía clientes, organizaba el almacén, anotaba pedidos, hacía cuentas en el cuaderno. Me gustaba el movimiento, el ruido de la tienda, el olor a tela nueva. Me sentía útil, independiente, crecida. Mi mamá decía que estaba haciéndome señorita. Mi papá, en su silencio, sonreía cuando yo salía de mañana arreglada para el trabajo. Esa sonrisa de ladito que significaba orgullo. Noviar. Noviazgos tuve pocos en la adolescencia. Tuve un noviecito a los 16, el Cícero,
hijo del dueño de la panadería La Esperanza. Noviazgo de portón, ¿saben? Sentados en la banqueta, platicando, tomando agua de horchata, mi mamá me espiaba desde detrás de la cortina fingiendo que no miraba. Duró unos 6 meses y se acabó porque él se fue a Guadalajara a estudiar. Lloré un poquito. Pasé una semana triste comiendo gorditas de chicharrón que mi mamá hacía, que era su remedio para todo, y seguí con mi vida. Corazón de niña sana, rápido, menos mal. Después de eso, me enfoqué en los estudios y el trabajo. Hice un curso técnico en administración aquí mismo en Aguascalientes, en las noches, después del trabajo. Llegaba cansada, con los pies dolidos, la boca seca del día entero en la tienda, pero no me quejaba. No podía quejarme. Era el precio del sueño. Me recibí a los 20 años, diploma en mano, sonrisa en el rostro, orgullo en el pecho. Y conseguí trabajo poco después en una clínica dental aquí en Aguascalientes como auxiliar administrativo. El mismo trabajo que tengo hasta hoy, 42 años en el mismo lugar. Puede parecer falta de ambición para quien lo ve de afuera, pero para mí era seguridad, era rutina, era paz. Era saber que el mañana va a ser igual que el hoy, y que el hoy fue igual que el ayer, y que en esa igualdad hay un consuelo que la gente que nunca pasó necesidad no entiende. Mis papás fueron envejeciendo. Mi papá dejó de trabajar en el mercado cuando la espalda ya no aguantó más. Mi mamá siguió cosiendo hasta que la vista se le nubló. Los hermanos se fueron cada quien por su lado. El Jerónimo se fue a Guadalajara a trabajar en construcción. La linda Lupe se casó con un comerciante y se fue a vivir a Zacatecas. El expedito entró al ejército y lo mandaron lejos. Y la Raimundita, la chiquita frágil que todos creíamos que no iba a salir adelante, se hizo enfermera y se quedó aquí en Aguascalientes conmigo. La vida fue esparciendo a la familia como el viento esparce las semillas. Cada quien cayó en un rincón. Echó raíces, floreció a su manera, y yo me quedé. Me quedé en Aguascalientes, en mi trabajo, en mi rutina, en mi vidita organizada, soltera a los 30, soltera a los 35, soltera a los 40. Mujer de 40 años soltera en ciudad del interior de Aguascalientes, a principios de los años 2000, era motivo de comentario. Pobrecita la Imelda, se va a quedar para vestir santos. Esa es muy exigente. Algo tendrá. Las personas hablan, mis queridos, hablan sin saber, sin pensar, sin importarles el peso que cargan las palabras. Yo oía y fingía que no me dolía, pero sí dolía, sí dolía. La verdad es que yo no me había casado porque no había encontrado a nadie que me diera seguridad. Y la seguridad para mí era todo. No quería una pasión arrebatadora, no quería romance de telenovela, no quería un hombre guapo que volteara cabezas en la calle. Quería un compañero, alguien constante, previsible, confiable, alguien que fuera firme como el piso que pisaba, alguien que no me asustara. Y el Abundio parecía ser exactamente eso. Nos conocimos en la iglesia, en el Templo de la Asunción, allá en el centro, el mismo al que yo iba desde niña, donde hice mi primera comunión y mi confirmación. Él se había mudado a Aguascalientes unos 2 años antes. Venía de Jerez, Zacatecas, un pueblo a unas 3 horas de aquí. Trabajaba en Correos de México como supervisor. Hombre callado, educado, puntual. Llegaba a misa siempre a la misma hora, se sentaba siempre en la misma banca. La tercera de la derecha salía siempre en silencio, sin platicar con nadie. Las señoras del coro comentaban: «¿Quién es ese señor nuevo? Qué educado, qué serio». Y yo en mi rincón, observando, como siempre, observando sin hablar. Un día después de misa, él vino a hablarme. Fue un domingo de octubre de 2002. El sol de Aguascalientes castigando la plaza, las chicharras cantando a todo volumen, y él ahí con camisa de vestir blanca de manga larga en medio de ese calor. ¿Quién usa manga larga en pleno octubre en Aguascalientes? Parado frente a mí. Usted es la Imelda, ¿verdad? Yo soy el Abundio. Abundio Borges Cervantes. Trabajo en Correos. Me estrechó la mano con firmeza, pero sin apretar de más. Me miró a los ojos,
pero sin insistir. Sonrió discreto. Una sonrisa que no mostraba los dientes, solo levantaba las comisuras de la boca y se fue. Así de sencillo. Esa manera de ser me llamó la atención. No era un hombre que se imponía. No era de esos que llegan hablando fuerte, haciéndose el gracioso, queriendo ser el centro de atención. Era discreto, comedido, casi tímido. Y yo, que siempre fui la callada de la familia, la que observaba desde el rincón, me identifiqué con eso. Con esa quietud que no era vacío, era llena de algo que yo todavía no sabía qué era. Empezamos a platicar después de las misas, siempre ahí en la puerta de la iglesia, de pie, con el sol de Aguascalientes fritándonos sin piedad. Conversaciones simples, el trabajo, la ciudad, el clima, la comida. A él le gustaba hablar de correos, de las rutas de entrega, de cómo había mejorado el sistema de rastreo, de cómo Aguascalientes había crecido desde que llegó. Hablaba despacio, escogiendo las palabras con cuidado, como quien pisa en piedras para cruzar un río, probando cada piedra antes de poner el peso. Nunca hablaba del pasado, nunca mencionaba familia, infancia, Jerez. Cuando yo preguntaba, respondía corto: me crió mi mamá. Ella murió cuando yo era más joven. Solo éramos ella y yo, nada más ella y yo. Esa frase en ese momento no me dijo nada. Parecía solo la historia de un hombre que perdió a su mamá joven, triste, pero algo que le pasa a mucha gente. Después, mucho después, cuando leí el cuaderno, esa frase iba a significarlo todo. Iba a significar un infierno del que yo ni sabía que existía. Anduvimos de novios 2 años. Noviazgo serio, de presentar en familia, de ir a cenar a casa del uno y del otro. Mis papás ya habían fallecido para entonces. Mi papá, de un infarto en el 98, cayó en el piso de la cocina un domingo de mañana y ya no se levantó. Y mi mamá, de pulmonía en el 2000, fue apagándose de a poquito hasta extinguirse como veladora en el viento. Pero mis hermanos aprobaron al Abundio. Hombre correcto, dijo el Jerónimo con esa manera seria de hombre serio, aprobando a otro hombre serio. Educado de más, hasta parece que no es de aquí, dijo la linda Lupe, que creía que el zacatecano tenía que ser más rudo. Parece buena gente, pero está muy callado. Hombre muy callado me preocupa, dijo el expedito, que era el más desconfiado de los hermanos. Solo la Raimundita no opinó. Nada más me miró con esos ojos de enfermera que ven lo que los demás no ven, y me dijo: ¿Tú eres feliz con él, mana? Yo dije que sí. Y era verdad, yo estaba feliz. Feliz dentro de mi definición de felicidad, que era tener a alguien constante, previsible, seguro a mi lado. En 2004 nos casamos, yo con 42, él con 44. Casamiento tardío los dos. Yo nunca había estado casada, él tampoco. Boda sencilla en el mismo templo de la Asunción, con mis hermanos de testigos y un almuerzo en casa de la linda Lupe en Zacatecas, cerquita del centro histórico. Pastel de pastelería, refresco, arroz con pollo, frijoles de olla, ensalada de Nochebuena. Nada de fiesta grande. Ni él ni yo éramos de extravagancias. La luna de miel fue en Guadalajara, hotel sencillo cerca de la Minerva, cuarto en el 3er piso, con aire acondicionado ruidoso y una ventana que daba a la avenida. Yo estaba nerviosa. 42 años, primera vez casándome, primera vez compartiendo la recámara con un hombre toda la noche. El Abundio estaba calmado. Calmado de más, pienso ahora. Calmado de quien ya sabe que la noche va a ser difícil. Y fue ahí, en la primera noche de casados, que lo escuché por primera vez. Desperté de madrugada con un sonido. Creí que era el aire acondicionado descompuesto, ese ruido que hacía temblar la ventana, pero no era. Era el Abundio, acostado a mi lado, de espaldas a mí, llorando quedito, tragándose el llanto, el cuerpo temblando de a poquito, como si tuviera frío. Pero no era frío. Guadalajara no tiene frío en octubre. Era temblor de alma. Temblor de cosa guardada queriendo salir. Le toqué el hombro. Abundio, ¿estás bien?
Paró en ese momento, como si hubiera apretado un botón. Se dio la vuelta, ojos ya secos. Los secaba rápido. Tenía práctica. Estoy bien. Fue una pesadilla. Duérmete, Imelda. Pesadilla en la luna de miel. Lo encontré raro, pero no insistí. Todo mundo tiene pesadillas, pensé. Debe ser el colchón diferente, el cuarto extraño, los nervios de la boda. En la segunda noche pasó de nuevo, a la misma hora, por ahí de las 3 de la madrugada. Mismo llanto bajo, gutural, tragado, mismo temblor en el cuerpo. En la tercera noche de nuevo. En la cuarta, de nuevo. Cuando regresamos a Aguascalientes y empezamos la vida de casados en nuestro departamento de la calle Galeana, entendí que no era pesadilla de viaje, era rutina. El Abundio lloraba durmiendo cada noche, sin excepción. Por ahí de las 3 de la madrugada, su cuerpo empezaba a temblar. Primero un temblor leve, casi imperceptible. Luego venía el sonido, un gemido bajo, gutural, como animal herido atrapado en una trampa. Luego el llanto. A veces duraba 5 minutos, a veces media hora. A veces se iba hasta el amanecer, bajando y regresando en oleadas como marea. Intenté platicar muchas veces por las mañanas, en el desayuno, con toda la calma y la delicadeza que tenía dentro de mí. Abundio, lloraste de noche otra vez. Fue pesadilla, Imelda. Cada día es pesadilla. No controlo mis sueños. ¿Pero te acuerdas de qué soñaste? Silencio. Él tomaba el café que él mismo preparaba cada día, ese ritual de él que nunca bebía, solo tomaba té. Se levantaba, lavaba la taza y se iba a trabajar. Cada mañana la misma escena, la misma danza silenciosa de preguntas sin respuesta. Yo preguntaba, él se desviaba. Yo insistía, él se cerraba como ostra. 20 años de ese vals. Le sugerí psicólogo. Lo rechazó al momento. Yo no estoy loco, Imelda. Voz firme, mirada dura, asunto cerrado. Le sugerí médico. Yo no estoy enfermo. Le sugerí hablar con el padre de la iglesia. Lo rechazó más rápido todavía, y dijo una frase que quedó clavada en mi memoria como clavo en madera. Esto no es cosa de Dios. No es cosa de Dios. En ese momento yo no entendí el peso de esas palabras. Creí que era orgullo de hombre norteño, cabeza dura, que no acepta ayuda. Pero después, mucho después, entendí que él no estaba diciendo que su problema no merecía la oración. Estaba diciendo que lo que cargaba era demasiado grande, demasiado pesado, demasiado oscuro para caber en cualquier oración. Era una cosa que no pertenecía al mundo de Dios. Era una cosa del otro lado. Mis queridos, necesito que entiendan algo sobre mi matrimonio con el Abundio. Fuera de ese llanto de madrugada, él era el esposo que toda mujer del barrio quería tener. Lo digo en serio. No estoy exagerando ni tantito. El Abundio era trabajador. Salía de casa a las 6 de la mañana puntualmente, con la camisa de correos planchada y almidonada. Él mismo la planchaba. No me dejaba hacerlo a mí. Llegaba a las 5 de la tarde, puntualmente. 30 años en correos, sin faltar un solo día. Empezó de cartero allá en Jerez, andando a pie bajo el sol y la lluvia, cargando la bolsa de correspondencia. Luego vino a Aguascalientes como supervisor. Era respetado en el trabajo. Su Abundio, hombre correcto, decían sus compañeros. Nunca se retrasa, nunca falta, nunca reclama. No tomaba, no fumaba, no salía de noche, no jugaba, no despilfarraba el dinero. Cada centavo contado, cada cuenta pagada el día que tocaba, cada gasto anotado en una libretita que guardaba en el cajón del buró. Sacaba la basura sin que nadie se lo pidiera. Arreglaba lo que se rompía en el departamento. La llave que goteaba, el apagador flojo, la bisagra que rechinaba. Iba a misa cada domingo conmigo. Se sentaba a mi lado en la banca de la iglesia. Se quedaba en silencio durante todo el sermón y salía en silencio. En el barrio, cuando alguien hablaba del Abundio, siempre era la misma palabra. Correcto. Correcto. Esa era la palabra que definía a mi esposo. No apasionado, no cariñoso, no romántico, no divertido. Correcto.
Hacía todo bien, todo a tiempo, todo en su lugar, todo dentro de un orden que él mismo creó y que seguía con la disciplina de un soldado. Un orden que ahora entiendo era lo único que lo mantenía entero, porque por dentro estaba en pedazos. Pero dentro de casa, mis queridos, había algo que nadie de afuera veía. No era violencia. El Abundio jamás me levantó la voz, jamás me insultó, jamás me humilló, jamás me amenazó, jamás me empujó, jamás me miró con rabia, jamás me faltó el respeto. Nada de eso. El problema del Abundio no era lo que hacía, era lo que no podía hacer. Él no abrazaba, no besaba, no tocaba. En 20 años de matrimonio, cuento con los dedos de una mano las veces que tuvimos intimidad y me sobran dedos. En los primeros meses, él intentó. Se acostaba a mi lado e intentaba, pero era mecánico, distante, el cuerpo presente pero la cabeza en otro lugar, como quien cumple una obligación sin ganas, sin deseo, sin ningún placer. Sus ojos se quedaban vidriosos, mirando al techo, ausentes. Yo sentía que él no estaba ahí conmigo, estaba en otro lugar, en un lugar que yo no conocía. Después de unos meses, dejó de intentar, y yo lo acepté. Pensé que era la edad, 40 y tantos años, medicina para la presión, cansancio del trabajo, cosas por las que pasan los hombres de esa edad. Normal, pensé. Pero había una cosa que me inquietaba más que la falta de cariño, más que la ausencia del toque, más que las noches vacías junto a un cuerpo que estaba ahí, pero no estaba presente. Cuando yo le ponía una mano en el brazo, un abrazo por la espalda en la cocina mientras él hacía el café, un toque en el hombro al pasar por el pasillo, él se congelaba. El cuerpo entero se ponía rígido, los músculos todos se contraían al mismo tiempo, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. La respiración se detenía por un segundo, los ojos se abrían grandes. Luego de unos segundos se relajaba y decía con una voz forzada de normalidad: «Perdón, me asusté». 20 años asustándose con el toque de su propia esposa. 20 años pidiendo perdón por reaccionar al cariño como si fuera agresión. Yo no entendía. Creía que era su manera de ser, que era falta de costumbre, que era cosa de hombre que creció sin cariño. Jamás imaginé que la verdad fuera tan más profunda, tan más oscura, tan devastadora que cualquier cosa que yo pudiera inventar. No tuvimos hijos. Yo quería, siempre quise. Desde que me casé, imaginaba una casa con ruido de niños corriendo, con llanto de bebé, con risas en el patio. Pero el Abundio dijo desde el principio del matrimonio, con una firmeza que no dejaba espacio para negociar: «Hijo es una responsabilidad que yo no puedo tener». Yo creí que era cuestión económica, que era miedo de no alcanzar, de no poder. Insistí un poco. Él frunció el ceño y dijo más seco: «Imelda, no insistas, yo no puedo». No dijo «no quiero», dijo «no puedo». Y yo, que respetaba su silencio como si fuera sagrado, no insistí más. Llanto de madrugada, rigidez al toque, rechazo a tener hijos, aversión a la intimidad, pavor a las puertas cerradas, porque también había eso. Si yo cerraba el baño con llave para bañarme, él se ponía inquieto del otro lado. «Deja la puerta abierta, Imelda. ¿Y si te pasa algo?». Parecía preocupación, pero era otra cosa, una cosa que yo no sabía cómo nombrar. El Abundio nunca se ponía de espaldas a la puerta. Me di cuenta de eso después de unos años, en el restaurante, en la iglesia, en la sala de la casa, en la cocina. Él siempre se sentaba de frente a la salida, siempre con un ojo en la puerta, como si estuviera esperando que alguien entrara, o como si necesitara saber en todo momento que podía salir corriendo si era necesario. El Abundio dormía con la lámpara del buró encendida siempre, toda la noche. Yo creía que era costumbre, hábito de quien vivió solo muchos años. No era. Era miedo a la oscuridad. Un miedo que vi en sus ojos una vez que se fue la luz en el edificio de madrugada y él despertó en la negrura. Se sentó en la cama agitado, el corazón desbocado, las manos agarrando la sábana. «Enciende la luz, Imelda, enciende la luz». Su voz en ese momento no era de hombre adulto, era de otra cosa.
Era de alguien mucho más chico, mucho más frágil, mucho más perdido. ¿Y el café? El Abundio preparaba café cada día. Era su primer ritual de la mañana. Se levantaba, iba a la cocina, calentaba el agua, colaba el café en el filtro de tela. El olor se esparcía por todo el departamento, pero él nunca lo tomaba, nunca bebía ni un sorbo de té. Cuando le pregunté una vez, con curiosidad genuina, por qué hacía café si no le gustaba, me dijo, «Lo hago porque es lo que se hace en la mañana». Y no explicó más. Después, mucho después, yo iba a entender por qué. El café estaba ligado a un recuerdo que él no quería volver a tocar, pero el gesto de prepararlo estaba pegado en él como cicatriz que ya no duele, pero sigue marcando la piel. Todas esas piezas estaban frente a mí, 20 años de piezas regadas en una mesa. El llanto, el toque, los hijos, las puertas, la oscuridad, el café. Todas ahí, gritando, suplicando que las armaran. Y yo no las armé. No porque fuera tonta, no porque no me importara, porque la imagen que iba a formarse era demasiado terrible. Y a veces, mis queridos, uno prefiere vivir con el rompecabezas desarmado que enfrentar la imagen que revela. Yo iba a vivir con ese rompecabezas desarmado para siempre, si no hubiera sido por lo que pasó un sábado de mañana en marzo de 2024. El Abundio estaba en la cocina haciendo el café, el ritual de siempre. Yo estaba en la recámara terminando de arreglarme cuando escuché el ruido. Vidrio estrellándose en el piso, un ruido seco, seguido de pedazos esparcidos en la cerámica. Corrí a la cocina. Él estaba de pie, muy mal, agarrándose a la tarja con la mano izquierda, el lado derecho del rostro caído, como si la piel se hubiera derretido. La boca chueca jalada hacia un lado, el brazo derecho colgando, muerto, sin vida. Los pedazos de la taza blanca esparcidos por el piso de la cocina como estrellas caídas. El café escurriendo entre los pedazos, formando un río café en el piso. Y sus ojos, mis queridos, sus ojos estaban abiertos grandotes de miedo. Pero no era miedo de lo que le estaba pasando al cuerpo. Era otro miedo, un miedo antiguo, profundo, que venía de un lugar que yo no conocía, como si el derrame hubiera abierto una puerta que él había mantenido cerrada toda la vida, y ahora, con el cuerpo fallando, supiera que ya no iba a poder aguantarla. Intentó hablar, abrió la boca, salió sonido, pero no salió palabra. Solo un gemido desesperado, gutural, parecido al gemido de las 3 de la madrugada, sus ojos suplicándome sin poder decirme qué. Abundio, calma, Abundio, aquí estoy. Llamé al IMSS. Llegaron en 15 minutos que parecieron 15 horas. 2 paramédicos entraron al departamento, lo evaluaron ahí en la cocina, lo pusieron en la camilla y bajaron con cuidado por la escalera angosta del edificio. Yo fui detrás, en chanclas, sin bolsa, sin celular, sin nada, solo con el corazón latiendo tan fuerte que creí que yo también me iba a descompensar. Derrame cerebral isquémico en el hemisferio izquierdo. Eso fue lo que el neurólogo dijo cuando salió de urgencias. El área del habla afectada. El área motora del lado derecho afectada. Pronóstico reservado. El habla puede volver con terapia o no. Cada caso es diferente. Depende de la extensión de la lesión y de cómo responda el paciente a la rehabilitación. El Abundio estuvo 12 días en la UCI del Hospital General de Aguascalientes. 12 días que fueron 12 años. Yo iba cada día, me quedaba en la sala de espera, rezaba, lloraba, comía galletas de agua con sal que la Raimundita traía. Mi hermana se quedó conmigo todo el tiempo. Dormía en mi casa, me llevaba al hospital, me traía de regreso, me obligaba a comer. Come, Imelda, no le vas a ayudar a él desmayándote de hambre. Y yo comía sin sabor, sin ganas, puro por obligación. Cuando el Abundio salió de la UCI, pasó a piso. Pude verlo, y lo que vi me cortó por dentro. Mi esposo, ese hombre organizado, puntual, correcto, que salía de casa cada día con la camisa planchada y los zapatos lustrados, estaba acostado en una cama de hospital, el rostro caído del lado derecho, la boca chueca, el brazo derecho inerte,
la pierna derecha sin movimiento. Pero los ojos funcionaban, los ojos seguían todo. Él entendía cada palabra que yo decía. Respondía con la cabeza, sí, no, pero la boca no obedecía. Las palabras estaban presas dentro de él, una vez más. La fonoaudióloga empezó en la segunda semana. Débora, 34 años, cabello recogido en chongo, lentes de armazón delgado, voz calmada y firme de quien ya vio mucho. 8 años trabajando en el Hospital General, especialista en rehabilitación de pacientes post-derrame. Mujer competente, profesional, seria. Cada día 1 hora de sesión, ejercicios de boca, de lengua, de respiración, repetición de sonidos. El abundio intentaba. Los labios se movían despacio, torpes, como si hubieran olvidado cómo funcionar. Y hubo una cosa que la Débora hizo que lo cambió todo, que cambió mi vida, la vida del abundio y la historia que les estoy contando ahora mismo. Le dio un cuaderno y una pluma al abundio. Un cuaderno escolar sencillo, de espiral, portada verde y una pluma azul. Don Abundio, todo lo que usted quiera decir y no pueda, escríbalo aquí. Puede ser chueco, puede ser feo, con la mano izquierda. Lo importante es comunicarse, sacar lo que está adentro atrapado. El abundio agarró la pluma con la mano izquierda. Él era diestro. Nunca había escrito con la izquierda en su vida. La mano temblaba. La letra salió horrible, chueca, inclinada. Parecía niño aprendiendo a escribir. Pero se podía leer. En los primeros días escribió palabras sencillas. Agua, hambre, dolor, frío, sueño. Necesidades básicas, comunicación funcional. La Débora lo felicitaba. Muy bien, don Abundio, está progresando. En la tercera sesión, algo cambió. La Débora me contó después con detalles. Ella grababa las sesiones para seguir el progreso, con mi autorización. Yo vi la grabación después. Vi todo, cada segundo. La sesión empezó normal. Ejercicios de boca. El abundio repitiendo sonidos con esfuerzo. La Débora felicitándolo, animándolo. Luego le dio el cuaderno. Escriba lo que esté sintiendo hoy. El abundio agarró la pluma. Empezó a escribir. Despacio. La mano temblaba más de lo normal. La Débora observaba de cerca, ayudando a sostener el cuaderno para que no se resbalara. Cuando terminó la primera frase, ella leyó y se detuvo. Se quedó mirando el cuaderno unos 5 segundos, sin moverse, sin parpadear. Luego miró al abundio. Él la estaba mirando con esos ojos. Los ojos de las 3 de la madrugada, los ojos del llanto, los ojos que yo conocía desde hacía 20 años, pero que nunca había entendido. Ella dijo con la voz baja, controlada. Don Abundio, ¿puede escribirlo de nuevo para que yo esté segura de haberlo leído bien? Él escribió de nuevo la misma frase. Más firme esta vez, con más fuerza en la pluma. La Débora leyó y se puso blanca. El color se le fue del rostro, como si alguien hubiera jalado un tapón y drenado toda la vida de esa cara. Los labios le temblaron, los ojos se le aguaron, y ella era mujer firme. 8 años de hospital. Había visto derrames, traumas, gente muriendo. No era de ponerse pálida. Don Abundio, voy a traerle un vaso de agua. Ahorita vengo. Salió de la sala, fue al pasillo. Yo estaba sentada en la banca de espera, recargada en la pared, mirando el teléfono, sin prestar atención a nada. Ella se paró frente a mí. Yo levanté los ojos y supe que algo estaba muy mal. Lo supe por su cara, por sus ojos, por su postura. Todo en ella gritaba alarma. Doña Imelda. ¿Qué pasó, Débora? Su esposo está escribiendo cosas en el cuaderno. ¿Qué tipo de cosas? Ella miró a los lados. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca. Bajó la voz hasta volverla casi un susurro. Señora, necesito que llame a la policía ahora, antes de que él escriba más. ¿Policía? Débora, por el amor de Dios, ¿qué escribió? Ella me miró, los ojos aguados. La voz le tembló cuando habló. No puedo contarle exactamente. Hay cuestión de sigilo profesional, pero puedo decirle una cosa. Su esposo está confesando algo.
Y lo que está confesando... Señora, por favor, llame a la policía ahora. Yo no llamé. No pude. Me quedé paralizada en esa banca de hospital, con el teléfono en la mano, los dedos entumecidos, la cabeza girando, confesando que el Abundio, mi esposo, el empleado de correos, el hombre que iba a misa cada domingo, el hombre correcto, el hombre que nunca le levantó la voz a nadie, confesando que... La Débora volvió a la sala. Escuché su voz ahí adentro, calmada, profesional, platicando con el Abundio. 10 minutos después salió de nuevo con el cuaderno en la mano. Vino hasta mí, se sentó a mi lado en la banca. Doña Imelda, le voy a mostrar lo que él escribió, porque creo que usted necesita verlo antes que la policía. Usted es su esposa. Usted merece saber primero. Tiene ese derecho. Abrió el cuaderno. La letra chueca de mano izquierda, temblorosa, más legible. Cada palabra como si hubiera sido arrancada de dentro de él con pinzas. La primera frase, la que hizo que la Débora se pusiera blanca. Yo le hice algo a mi mamá en 1989. Leí de nuevo. Leí 3 veces. Las letras no cambiaron. Las palabras no se reorganizaron en un sentido más fácil de tragar. Abajo, él continuó. La pluma había presionado fuerte el papel, casi rompiéndolo. Ella me hacía cosas que una madre no le hace a un hijo. Cosas que no puedo decir ni ahora. Yo ya era hombre grande y ella seguía. Yo trabajaba, mantenía la casa, y aún así ella no paraba. Decía que era obligación de hijo, que era amor de madre. No era. Yo sé por qué dolía en el alma. Miré a Débora. Ella me miró. Las dos en silencio en el pasillo del hospital. El ruido del hospital alrededor, camillas pasando, el intercomunicador llamando médicos, alguien tosiendo en un cuarto. Todo se volvió ruido blanco. El mundo se encogió hasta caber en ese cuaderno de espiral con portada verde. «Hay más», dijo ella quedito. Pasé la hoja. El Abundio había seguido escribiendo. La mano temblaba más. Se notaba por la letra que se iba haciendo más chueca, más inclinada, pero no se detuvo, como si la pluma fuera una llave de agua que abrió después de décadas cerrada y ahora brotara sin control. Un día ya no aguanté más. Le puse veneno en el café. Ella tomaba café con mucho azúcar. Yo puse el veneno mezclado en el azucarero. Ella lo bebió. En 3 días, se fue. Todos creyeron que fue una enfermedad del estómago. Nadie preguntó nada. Me senté en el piso, literalmente. Las piernas se dieron como si los huesos se hubieran vuelto agua, y me senté en el suelo frío del pasillo del hospital, con el cuaderno en la mano, la espalda recargada en la pared. Las enfermeras pasaban y miraban. Nadie preguntó nada, porque quizás mi cara lo decía todo. Ahí estaba una mujer cuyo mundo acababa de derrumbarse como edificio demolido. Pasé la hoja, las manos temblando tanto como las del Abundio cuando escribió eso. Ella me usaba como si yo fuera de su propiedad, como si yo no fuera gente. Yo vivía solo con ella. No había papá, no había hermano, no había nadie. Solo ella y yo en esa casa en Jerez. Y lo que ella me hacía de noche en ese cuarto me destruyó por dentro. No puedo escribir lo que era, pero era algo que destroza a un ser humano. Pasé otra hoja. Él no paró. La pluma no paró. Después de que ella se fue, creí que iba a dejar de soñar con ella. No paró. 35 años y ella viene cada noche. Cada noche regreso a ese tiempo, a ese cuarto, y ella está ahí, muerta pero viva. Siempre viva en mis sueños. Cada noche lloro. El llanto de las 3 de la madrugada. 20 años durmiendo al lado de un hombre que cada noche regresaba al pasado, que cada noche revivía lo que esa mujer le hizo, que cada noche era prisionero de nuevo en esa casa en Jerez, en ese cuarto con esa mujer que debió haber sido protección y fue destrucción. Que cada noche lloraba, no por culpa de lo que hizo, sino por el dolor interminable de lo que le habían hecho a él. Pasé una hoja más. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haber tardado tanto. Debí haberlo acabado mucho antes. Cada día que tardé fue un día más de infierno. Y abajo, la frase que me destruyó.
la frase que me partió a la mitad como el rayo parte al árbol. Imelda, yo quería haberte contado, pero tenía vergüenza. Vergüenza de lo que ella me hacía y vergüenza de lo que yo hice después. No te toqué nunca porque tengo pavor al toque. Cualquier toque me lleva de vuelta a ese cuarto. Perdóname por no haber sido esposo de verdad. Yo no sé serlo. Ella me quitó eso. Me quitó la capacidad de amar con el cuerpo. Solo me quedó el corazón. Y el corazón te lo di a ti, aunque tú nunca lo hayas sentido. Me quedé en el piso del pasillo, sosteniendo ese cuaderno por un tiempo que no sé medir. Pueden haber sido 10 minutos, puede haber sido 1 hora, puede haber sido toda una vida. La Débora se quedó a mi lado, sentada también en el piso, en silencio. Las enfermeras pasaban, miraban, seguían. Porque ¿qué se le pregunta a una mujer que acaba de descubrir que el hombre con quien durmió por 20 años cargaba dentro de él un peso que ella ni sabía que existía, que fue destruido por quien debía haberlo protegido, que hizo lo que hizo para liberarse y luego vivió 35 años preso en su propia culpa, en su propia vergüenza, en su propio silencio? La Débora llamó al Ministerio Público. Era obligación legal. Esas páginas contenían la confesión de algo grave. Aunque hubiera sido hace décadas, ella llamó porque yo no pude. Yo no podía ni levantarme del piso. Imagínense marcar un número de teléfono. En las sesiones siguientes, el Abundio no dejó de escribir. La Débora me contó que era como si la mano de él hubiera cobrado vida propia. Ella le daba el cuaderno y él escribía sin parar, página tras página, la letra mejorando conforme pasaban los días, la mano izquierda acostumbrándose al peso de la pluma y al peso de las palabras que finalmente salían después de tanto tiempo atrapadas. Escribió sobre lo que la madre le hacía, no con detalles explícitos. El Abundio, incluso por escrito, no podía ser directo. El cuerpo se negaba a revivir aquello en palabras claras. Usaba frases cortas, cortantes, como golpes de cuchillo. Ella venía de noche. Ella me obligaba. Yo no podía decir que no. Ella decía que era amor. No lo era. Dolía. Cada frase era un ladrillo de una pared que él había construido a su alrededor durante décadas. Y ahora, por la mano izquierda, ladrillo por ladrillo, estaba derrumbando esa pared, dejando entrar la luz por primera vez. Su mamá, doña Úrsula, murió en 1989. El Abundio tenía alrededor de 29 años. Vivían solos en Jerez. El papá de él se había ido cuando el Abundio era niño. Desapareció al mundo. Nunca volvió. Nunca mandó noticias. Nunca mandó dinero. Solo el Abundio y la madre en esa casa. Solo los dos. Y lo que pasaba entre esas paredes, nadie nunca supo. Porque un hombre que pasa por ese tipo de situación no lo cuenta. La sociedad no lo cree. Una mujer no hace eso. Una madre no hace eso. Sí hace. Úrsula lo hacía. Escribió sobre el día que decidió acabar con aquello. Escribió que compró el veneno en una ferretería de Jerez, que lo mezcló en el azucarero, que su madre tomó el café con bastante azúcar, como le gustaba, que en 3 días fue apagándose, y que durante esos 3 días él la cuidó. Le dio agua, le pasó un trapo en la frente, le sostuvo la mano. Él escribió: «Yo la cuidé mientras se moría, porque era mi papel. Yo era el hijo. Los hijos cuidan a sus madres, aunque sean las madres que los destruyen». Todo mundo en Jerez creyó que fue del estómago. Nadie investigó. Mujer de mediana edad muere de repente con dolores abdominales en un pueblo del interior a finales de los 80. Nadie pregunta. Se firma el papel, se entierra, se sigue la vida. Escribió sobre el después, sobre cómo enterró a su madre y salió de Jerez. Tomó un autobús a Zacatecas, luego otro a Aguascalientes. Entró a Correos de México por concurso. Armó una vida nueva, limpia, organizada, correctita. Una vida de rutina impecable. El café cada día, el trabajo sin faltar, la misa el domingo, las cuentas pagadas el día que tocaba, todo en su lugar, todo bajo control. Porque cuando vivía con su madre, él no controlaba nada.
La madre controlaba todo. Entonces, cuando se liberó, pasó toda la vida controlando cada detalle a su alrededor para no volver a sentirse atrapado, para no volver a sentirse a la merced de nadie. Yo quería ser normal, escribió. Me casé porque la gente normal se casa. Fui a misa porque la gente normal va. Trabajé 30 años porque la gente normal trabaja. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, regresaba a Jerez, a ese cuarto, y ella estaba ahí, muerta pero viva, siempre viva en mis sueños. Escribió sobre mí, sobre el matrimonio, sobre la culpa que sentía por no poder tocarme, sobre la vergüenza de llorar cada noche sin poder explicar el motivo, sobre cómo él quería ser un esposo de verdad, un esposo que abraza, que besa, que hace caricias, que demuestra el amor con el cuerpo. Y no podía, porque cualquier toque lo llevaba de regreso a ese cuarto oscuro en Jerez. Cualquier acercamiento físico accionaba dentro de él una memoria que convertía el cariño en horror. Imelda merecía un esposo. Yo le di un fantasma, un hombre que lloraba durmiendo y no sabía amar despierto. Un hombre que hacía café cada día porque el café era lo último que le preparó a su madre, y necesitaba repetir ese gesto cada día para recordarse que era libre. Cuando leí esa parte, entendí el café. Entendí por qué lo hacía cada día y no lo tomaba. No era hábito, era ritual. Era su manera de decirse a sí mismo: cada mañana me liberé. Ese café era la prueba de que había sobrevivido y la prueba de que nunca más iba a estar atrapado. Cerré el cuaderno. No lo abrí por 3 días, porque esa frase sobre nosotros dos, sobre el fantasma que él me dio en lugar de esposo, dolió más que todo, más que la confesión, más que saber lo que Úrsula le hizo, porque esa frase era sobre nosotros, sobre 20 años de matrimonio que él vivió pidiéndome perdón en silencio, 20 años intentando ser normal, 20 años fingiendo que todo estaba bien cuando por dentro todo estaba destrozado. Y yo a su lado, durmiendo a menos de 1 metro de distancia, separada por un abismo que yo ni sabía que existía. El agente del Ministerio Público vino al hospital, leyó el cuaderno, habló con el abundio por escrito. Pregunta y respuesta, todo documentado. El abundio confirmó cada palabra sin vacilar. Escribió sí a cada pregunta con una firmeza que impresionó a la gente. Cuando le preguntaron si se arrepentía, él escribió: me arrepiento de haber nacido en esa casa. De lo demás, no me arrepiento. El agente me miró al abundio en la cama, paralizado del lado derecho, sin habla, escribiendo con la mano izquierda temblando. Miró el cuaderno lleno de páginas escritas con letra chueca y verdad cruda. Doña Imelda, técnicamente esto es confesión de algo gravísimo, pero fue en 1989. Ya prescribió hace mucho tiempo y viendo todo el contexto, no terminó la frase. No necesitaba. ¿Qué iba a decir? ¿Que iba a arrestar a un hombre de 64 años, paralizado, sin habla, que fue destruido por su propia madre y que hizo lo que hizo para sobrevivir? La justicia de los hombres no tiene respuesta para eso. El caso fue registrado y archivado. Delito prescrito. No había nada que hacer en el papel. Pero la confesión quedó en el cuaderno, en el expediente médico, en el registro del ministerio, en la memoria de todos los que lo leyeron, y dentro de mí, donde va a quedarse para siempre. El agente, cuando salió del hospital, le dijo a la Débora en el pasillo: en 20 años de trabajar aquí, nunca había visto a un hombre confesar con tanto alivio. No lo estaba haciendo por culpa, lo estaba haciendo para liberarse. Para liberarse. 35 años preso dentro de sí mismo. 35 años con la boca cerrada por elección. Y cuando la boca se cerró por enfermedad, la mano se abrió, y la libertad salió por la punta de una pluma azul en un cuaderno escolar de portada verde dentro de un hospital público en Aguascalientes. Los vecinos viejos de Jerez, los pocos que todavía seguían vivos, confirmaron ante el ministerio cosas que encajaron en el rompecabezas. El abundio y la madre vivían solos. Doña Úrsula era una mujer extraña, posesiva.
No dejaba al hijo salir, no lo dejaba tener amigos, no lo dejaba tener novia. Una vecina dijo: esa mujer trataba al hijo como si él fuera de ella y ella fuera dueña de él. Cosa muy rara. A mí me parecía muy extraño, pero no era mi asunto. No era su asunto. Nunca es asunto de nadie. Y así es como esas cosas pasan en el mundo. En el silencio de quienes ven y fingen que no vieron. En la omisión de los vecinos que perciben que algo está mal, pero no quieren meterse. En la ceguera conveniente de una sociedad que prefiere creer que ciertas cosas no existen. Pero después de la confesión, mis queridos, algo empezó a cambiar. Algo visible, palpable, casi milagroso. El Abundio empezó a progresar más rápido en la terapia. Mucho más rápido. La Débora lo notó primero. La boca empezó a responder. Primero sonidos sueltos, luego sílabas, luego palabras completas. En 2 semanas logró decir 2 palabras en voz alta, las 2 primeras que escogió: agua e Imelda. En ese orden. Primero la necesidad del cuerpo, luego la necesidad del corazón. El cambio mayor, sin embargo, no era físico, era otra cosa, una cosa que no se mide en examen ni se registra en expediente. Sus ojos estaban diferentes, más ligeros, más claros, como si una capa de ceniza hubiera sido retirada de encima de ellos. La Débora me dijo: doña Imelda, es como si su esposo hubiera cargado un camión en la espalda durante 35 años y finalmente lo soltó en el piso. El cuerpo responde mejor cuando la mente alivia. La fisioterapia hace su parte, pero la confesión hizo la parte que ningún medicamento puede hacer. Y el llanto de noche se detuvo. No de un día para otro. Fue bajando de a poco. Primero lloraba 4 noches a la semana, luego 3, luego 2, luego 1 vez por semana. Luego paró, como si cada página que él escribió en el cuaderno le quitara un poco del peso que los sueños cargaban. Como si las palabras, al salir por la mano, se llevaran con ellas los fantasmas que vivían dentro de él. En una visita, yo estaba sentada a un lado de la cama sosteniendo una revista que fingía leer. Él me miraba sin hablar. El habla estaba regresando despacio, una palabra aquí, otra allá. Me miraba con esos ojos que ahora yo entendía. Ojos que decían todo lo que la boca todavía no podía. Él agarró el cuaderno, escribió despacio, con la mano izquierda más firme que en las primeras semanas. ¿Todavía quieres ser mi esposa? Leí. Lo miré. Al hombre que lloró 20 años durmiendo, que no podía tocarme, que cargó un peso imposible dentro del pecho por media vida sin contárselo a nadie. Al hombre que hizo café cada día durante décadas para recordarse que era libre. Al hombre que me dio todo lo que podía dar: presencia, lealtad, corrección, y sufrió en silencio por no poder dar lo que quería: cariño, toque, amor físico. Agarré la pluma de su mano y escribí abajo, con mi letra de auxiliar administrativo, firme y clara: yo siempre fui tu esposa. Ahora quiero ser también tu amiga. Él leyó y lloró. Pero esta vez era de día, con los ojos abiertos, con la luz de la lámpara del hospital iluminando su rostro. Por primera vez en 35 años, el Abundio lloró despierto frente a otra persona, sin esconderse, sin tragarse el llanto, sin darse la vuelta. Lloró mirándome a los ojos, con las lágrimas bajando por el lado sano del rostro, goteando en la sábana del hospital. Yo sostuve su mano, la izquierda, la que funcionaba, la que escribió todo, la que abrió lo que la boca mantuvo cerrado durante décadas. Y él no se congeló, no se puso rígido, no jaló la mano, no se asustó. Por primera vez en 20 años de matrimonio, el Abundio sostuvo mi mano de regreso. La apretó despacio, con la fuerza que la mano izquierda tenía, y se quedó así, sosteniendo, sin soltar, sin temblar, sin llorar de miedo, llorando de alivio. El Abundio volvió a casa después de 2 meses en el hospital. El habla regresó parcialmente. Habla frases cortas ahora, palabras simples, despacio, con esfuerzo. A veces la boca se traba en medio de la palabra y él para, respira, lo intenta de nuevo. A veces se rinde y agarra el cuaderno,
El cuaderno se volvió extensión de él. Siempre está ahí, en el buró, al alcance de la mano izquierda. El lado derecho recuperó un poco. Camina con el andador, despacio, arrastrando un poco la pierna derecha, apoyándose con la mano izquierda. El brazo derecho todavía no obedece bien. Mueve un poco los dedos, puede sostener cosas ligeras por algunos segundos, pero no tiene fuerza ni coordinación. El neurólogo dice que el progreso es bueno para su edad, que no se puede esperar milagro, pero que está respondiendo bien. Yo adapté el departamento, el mismo departamento de 2 recámaras aquí en Aguascalientes, en la calle Galeana. Le pedí al señor Nachito, el encargado del edificio, que pusiera un barandal extra en la escalera angosta que cruje cuando uno la pisa. Puse barras de apoyo en el baño, cambié el vidrio de la regadera por una cortina para facilitar el acceso, rentamos una silla de baño y una cama hospitalaria que el seguro cubrió parcialmente. El resto lo pagué con mis ahorros de años. Reorganicé los muebles de la sala para dar espacio al andador. Quité el tapete de la entrada porque se tropezaba. Cambié la manija redonda de la puerta del baño por una de palanca que él puede abrir con la mano izquierda. Cada detalle, cada centímetro del departamento fue repensado para él. Mi rutina cambió, pero sigue siendo rutina y le agradezco a Dios por eso. Me levanto a las 5:30 ahora, media hora más temprano, porque todo tarda más. Preparo el desayuno y ahora soy yo quien hace el café. Hago café para mí y té de manzanilla para él, porque el café nunca le gustó. Y ahora entiendo por qué. El olor del café, el gesto de prepararlo, todo estaba ligado a esa mañana del 89. Él hacía el café cada día como ritual de liberación, pero no podía tomarlo. Ahora ya no necesita el ritual. Ahora es libre de verdad. Le doy sus medicamentos, el antihipertensivo, el anticoagulante, uno para la circulación. Lo ayudo a arreglarse los días que lo necesita. Le doy el baño cuando él no puede solo. En los primeros meses se ponía tenso a la hora del baño. El cuerpo se endurecía cuando yo lo tocaba para enjabonarlo. Yo lo notaba e iba despacio, con paciencia, sin prisa, sin forzar. Con el tiempo fue relajándose. Ahora ya acepta la ayuda sin congelarse. A veces hasta bromea. Imelda, está fría, diciéndome del agua con esa media sonrisa chueca que el derrame le dejó. Después me voy al trabajo en la clínica dental, donde mis compañeras me cubren cuando necesito salir más temprano para llevarlo a fisioterapia o a consulta. La Débora todavía le da seguimiento 2 veces por semana. Ya no es en el hospital, sino en su consultorio particular allá en la avenida López Mateos. Yo llevo al Abundio en silla de ruedas, empujando por las calles de Aguascalientes, con el calorcito de la tarde y el viento de la tarde, que no refresca mucho, pero por lo menos le recuerda a uno que está vivo. Él va callado en la silla, mirando cómo pasa la ciudad. A veces señala algo, una tienda nueva, una pared pintada, un perro dormido en la banqueta, y dice una palabra, bonito, mira, grande. Palabras sueltas que valen más que discursos enteros. Lo que cambió de verdad, mis queridos, fue lo que pasa entre nosotros dentro de casa. Antes yo vivía con un extraño, un hombre educado, correcto, puntual, pero que yo no conocía de verdad. 20 años compartiendo cama, mesa, baño, y yo no sabía quién era él, no sabía qué cargaba, no sabía por qué lloraba, no sabía por qué no me tocaba. Ahora sé todo. Y saber, por más doloroso que fue, lo cambió todo. Cambió la manera en que lo miro. Antes veía a un esposo extraño que lloraba durmiendo y no me tocaba. Ahora veo a un hombre que sobrevivió lo que nadie debería tener que sobrevivir, que fue destruido por la persona que debió haber sido su refugio, que se liberó de la única manera que pudo, que cargó la culpa y el dolor solo durante décadas porque le daba vergüenza ser víctima, que construyó una vida entera sobre el silencio, correctita, organizada, impecable, porque necesitaba el orden para no enloquecer. El café cada día, el trabajo sin faltar, la misa el domingo, las cuentas el día que tocaba. Todo era estructura, todo era control, porque cuando estaba atrapado en esa casa en Jerez, él no controlaba nada. Entonces,
Cuando se liberó, pasó la vida entera controlando cada detalle a su alrededor. Cambió la manera en que escucho el silencio. Antes, el silencio de él me incomodaba, me ponía ansiosa, insegura, con la sensación de que faltaba algo. Ahora entiendo que el silencio era la única protección que él tenía. Si abría la boca, todo salía. La madre, el cuarto, el veneno, el café, los 35 años de llanto. Mantuvo la boca cerrada toda la vida para aguantar todo adentro. Y cuando la boca se cerró del todo por el derrame, la mano se abrió. El cuerpo encontró otra salida. Y a veces pienso, mis queridos, que el derrame fue el cuerpo de él diciéndole: ya basta, basta de guardar, basta de tragarte todo, basta de fingir que está bien. Si la boca no va a contar, yo la cierro a la fuerza y abro otra puerta. Y la puerta fue la mano izquierda, y el cuaderno, y la pluma azul, y la Débora, y la confesión. De noche, ahora me acuesto a su lado, igual que siempre, mismo cuarto, misma cama. Ahora la cama hospitalaria de él está pegada a la mía. A las 3 de la madrugada, todavía despierto por costumbre. 20 años de costumbre no se borran en meses. Despierto y lo miro. Él está durmiendo, tranquilo, sin temblor, sin sonido, sin llanto, no todas las noches. Hay noche que todavía gime quedito. Hay noche que veo la mano izquierda de él agarrar la sábana con fuerza. Hay noche que sé que Úrsula regresó en el sueño, que el pasado se coló por alguna rendija que la confesión todavía no ha podido cerrar. Pero es menos, mucho menos. La Débora dice que es el efecto de la confesión y la terapia juntas. El secreto guardado se pudre por dentro. Cuando sale, la herida empieza a cerrar. No cierra de un día para otro, pero cierra. Está cerrando despacio. Después de 35 años abierta, sangrando en silencio, escondida debajo de toda una vida de corrección y rutina. Está cerrando. Nos tocamos ahora. Poquito, despacio, con cuidado, como quien se acerca a un pajarito asustado. Yo le sostengo la mano cuando vemos televisión de noche. Él ya no se congela. La mano izquierda descansa en la mía, tibia, presente. A veces es él quien jala mi mano primero. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Pero para quien pasó 20 años sin poder hacerlo, es inmenso, es monumental, es lo más valiente que he visto hacer a alguien. Mi jabón artesanal lo sigo haciendo. Ahora el abundio se queda en el patio conmigo, sentado en la silla de ruedas, mirándome trabajar. De vez en cuando intenta ayudar, mezcla un poco con la mano izquierda, sostiene el frasco de esencia, me pasa el trapo. Nos quedamos ahí en el calorcito del patio, con el olor a hierba santa llenando todo el ambiente, en silencio. Pero ahora es un silencio diferente, un silencio que no esconde nada, un silencio que no tiene secreto, un silencio que eligió quedarse en paz. La Raimundita viene cada fin de semana, trae comida, ayuda con la limpieza, le hace compañía al abundio mientras yo salgo a resolver cosas en el banco, en el súper, en la farmacia. Ella nunca juzgó. Cuando le conté todo, sentadas en mi cocina con las tazas de té en la mesa, ella escuchó en silencio. Luego dijo: el abundio es víctima, mana, víctima 2 veces, de lo que le hicieron y de lo que tuvo que hacer para salvarse. Cuídalo, y cuídate tú también. Cuídate tú también. La Raimundita siempre fue la más sabia de todos nosotros, aunque fuera la más chica, aunque fuera la que todos creyeron que no iba a salir adelante. Y cuando alguien me pregunta cómo es vivir al lado de un hombre que carga tanto dolor, yo respondo: es estar casada con un hombre que fue destruido por quien debió haberlo protegido, que sobrevivió solo, sin ayuda de nadie, sin un abrazo, sin una mano tendida, que construyó una vida entera con las manos temblando y la boca cerrada, que me dio 20 años de compañía silenciosa porque era todo lo que podía dar, y que cuando finalmente pudo hablar por la mano, lo primero que preguntó fue si yo todavía quería quedarme. Me quedé, y me voy a quedar. Porque ahora por fin conozco al hombre con quien me casé, y es más fuerte que cualquier persona que yo haya conocido en mi vida. No por lo que hizo con su madre,
sino porque vivió 35 años con eso adentro, sin dejar que destruyera a nadie más que a él mismo. Protegió al mundo entero de su dolor. Me cuidó, trabajó, pagó cuentas, fue a misa, cumplió cada obligación, sonrió cuando había que sonreír, todo sangrando por dentro, todo llorando por dentro. Ahora es mi turno de protegerlo a él. Mis queridos, les conté esta historia hoy, no porque quisiera que sintieran lástima de mí ni del Abundio. Ya pasé de la etapa de la lástima. La lástima no resuelve nada. La lástima no cura nada. Les conté esta historia porque necesita ser escuchada. No por mí, por el Abundio. Y por todos los hombres y mujeres que están ahora mismo, en este momento, cargando dentro de ellos un dolor que no pueden hablar. Un dolor que les traga la voz, que les paraliza la boca, que les encierra las palabras detrás de una vergüenza que no es de ellos. La vergüenza es del agresor, nunca de la víctima. Hablamos mucho sobre la violencia contra la mujer, y está bien hablar de eso. Es necesario, es urgente. Pero hay una violencia de la que casi nadie habla, la violencia que les pasa a los hombres. Hombres que fueron usados, manipulados, destruidos por personas que debían haberlos cuidado. Hombres que cargan el dolor dentro del pecho porque la sociedad dice que el hombre no llora, que el hombre no sufre, que el hombre tiene que aguantarse callado. El Abundio se aguantó callado durante 35 años y casi murió con eso dentro de él. Necesitó que el cuerpo entero entrara en colapso para finalmente poder sacar lo que la boca se negaba a decir. Si conocen a un hombre que es demasiado callado, que se congela cuando alguien lo toca, que tiene pavor a ciertas situaciones, que llora escondido, que no puede tener intimidad, que se asusta con el contacto, que vive en una rutina demasiado rígida, que controla todo a su alrededor como si el mundo fuera a derrumbarse si una sola cosa sale de su lugar. No lo juzguen. Por el amor de Dios, no lo juzguen. No digan que es exagerado, que es frío, que no tiene carácter. Quizás ese hombre está cargando algo que ustedes no se pueden ni imaginar. Quizás está pidiendo socorro de la única manera que sabe, en silencio. Y el silencio, mis queridos, a veces es el grito más alto que existe. Yo aprendí en estos últimos años cosas que 20 años de matrimonio no me enseñaron. Aprendí que el llanto de madrugada del Abundio era la voz de su dolor intentando escapar por el único momento en que la guardia bajaba. El sueño. Aprendí que un hombre que hace café cada día y no lo toma puede estar repitiendo un ritual de liberación que nadie a su alrededor entiende. Aprendí que 20 años durmiendo al lado de alguien no significa que conoces a esa persona. Significa solo que compartieron la misma oscuridad. Y en la oscuridad, mis queridos, no se ve nada. Aprendí que la verdad, por más brutal que sea, siempre es mejor que la duda. La duda corroe despacito, sin hacer ruido, como comején en madera. La verdad duele de una vez, como rayo, pero después la lluvia pasa y el cielo abre. El Abundio vivió 35 años corroído por la duda de sí mismo, sin saber si era monstruo o víctima, si merecía castigo o compasión. Cuando la verdad salió por la mano izquierda, la herida empezó a cerrar. No porque el dolor desapareció, sino porque el dolor por fin fue reconocido, fue nombrado, fue puesto afuera. Y el dolor que sale de adentro puede ser tratado. El dolor que se guarda solo se pudre. Y aprendí la cosa más importante de todas. Amar a alguien de verdad no es entender todo, no es saber todo, no es tener todas las respuestas, es quedarse aunque no entiendas nada. Es sostener la mano de alguien en la oscuridad del pasillo de un hospital sin pedir explicación. Es escribir en un cuaderno "me quedo" cuando todo dentro de ti está en shock. Es acostarse al lado de un hombre cada noche, sabiendo todo lo que él hizo y todo lo que le hicieron. Y aún así, cuando él pregunta con la mano temblando, ¿todavía quieres ser mi esposa?, responder sin vacilar, siempre lo fui. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación parecida, hombre o mujer,
no importa la edad, no importa la cultura, no importa el país, sepa que en cada rincón del mundo existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busca información, busca apoyo. El primer paso para sanar es hablar. Puede ser con un amigo de confianza, puede ser con un profesional, puede ser con un padre, un pastor, un vecino que uno sabe que tiene el corazón bueno. Puede ser en un cuaderno con la mano temblando y la letra chueca. Lo importante es sacarlo de adentro. Porque lo que se queda guardado en la oscuridad crece, mis queridos. Crece y se pudre y contamina todo a su alrededor. Pero lo que sale a la luz puede ser tratado, puede ser curado, puede ser transformado. Porque el secreto guardado se pudre por dentro. Pero cuando sale, la herida empieza a cerrar. Y mis queridos, mis amores, antes de despedirme, quiero pedirles una cosa de corazón. Si esta historia los tocó, si movió algo ahí dentro del pecho, si los hizo pensar en alguien, si los hizo voltear a ver a alguien con otros ojos, aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita. Cada suscripción ayuda a llevar estas historias a más gente. Más gente que quizás está sufriendo en silencio, igual que mi Abundio sufrió. Gente que necesita saber que no está sola. Gente que necesita una voz que le diga: entiendo, te creo, no tienes la culpa. Y si te quedaste conmigo hasta el final, deja aquí en los comentarios la palabra cuaderno, para que yo sepa que entendiste el mensaje, que entendiste que a veces la voz más alta es la que no hace ningún ruido, que a veces el pedido de socorro más desesperado es un llanto apagado en la almohada a las 3 de la madrugada. Hazlo ahorita, mijo, mijita. No esperes ni un minuto más, porque a veces un comentario, una suscripción, un compartido, es todo lo que alguien necesita para saber que no está solo en este mundo. Yo no cuento mi historia para ganar likes ni reproducciones. No. La cuento porque una historia puede ser la mano tendida que alguien estaba esperando. Puede hacer que alguien voltee a ver al esposo callado, al hijo quieto, al vecino solitario, y en lugar de juzgar, pregunte: ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Aquí estoy. Puedes hablar, puedes llorar, puedes escribir en un cuaderno con la letra chueca: me quedo. La dignidad y el respeto no tienen frontera, no tienen género, no tienen edad, no tienen condición social. Todo ser humano merece ser protegido. Todo ser humano merece ser escuchado. Todo ser humano merece tener a alguien que le sostenga la mano cuando el mundo se derrumba. Si tú puedes ser esa persona para alguien, sé esa persona. Presta atención a las señales, a los silencios, a los lloros escondidos, a los ojos que piden socorro sin abrir la boca. Porque a veces el mayor acto de amor que existe es simplemente decir: lo vi, me di cuenta y no voy a fingir que todo está bien. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que los proteja a ellos y a sus familias, que le dé valentía a quien necesita hablar y compasión a quien necesita escuchar. Un beso grande de esta abuelita, aquí desde Aguascalientes. Quédense con Dios, quédense en paz, y si esta noche, a la hora de dormir, escuchan a alguien llorando quedito a su lado, no se den la vuelta, no finjan que es una pesadilla. Enciendan la luz, sosténganle la mano y díganle: aquí estoy, puedes hablar. Porque a veces, mis queridos, es solo eso lo que alguien necesita escuchar para empezar a sanarse.